Bueno, continuemos entonces. Como les estaba señalando, pues ahorita pues vamos a seguir con el contenido que estábamos señalando anteriormente. Habíamos dicho que la estadística era una disciplina matemática que se usa utilizando diferentes métodos, que era la recolección de datos, organizar representación de información, analizar patrones y variabilidad y también interpretar los resultados en tomar decisiones. Entonces, aquí no es solamente el tener el número. Yo puedo tener un número 4, pero si no puedo interpretar qué significa este número 4 en un estudio, de nada me va a servir. Es por eso que sí necesito que vayamos comprendiendo esta situación. Nosotros vamos a trabajar con dos estadísticas. Está la estadística descriptiva, que es la que más vamos a trabajar con ustedes. Y la estadística descriptiva lo que hace es describir un fenómeno, describir las características de un conjunto observado. O sea, lo que hace, su nombre lo dice, describir. Entonces, por eso es de que nosotros utilizamos mucho la parte gráfica, porque a la mayoría de personas comprenden y asimilan mejor algo dado en gráfica también. Si ustedes se recuerdan, los números que daban en COVID se daban como un tipo montañitas, no sé si se recuerdan las gráficas, a veces se daban barras, eh, y pues esas son las formas en que uno va entendiendo qué es lo que está sucediendo en tal estudio. Entonces, entre las gráficas que nosotros vamos a trabajar, están las gráficas de barras, el histograma, eh, el polígono de frecuencia, la ojiva, que también es conocida como polígono de frecuencia acumulada, y el diagrama de cajas y bigotes, que eso es lo que les estaba comentando el día miércoles, que nos ayuda para comparar un estudio de otro. Fíjense que es muy importante que nosotros aprendamos a describir esto, porque cuando ustedes vayan a ya enfrentarse a dar el estudio de tal situación, es como la gente va a poder comprender mejor el suceso. Y pues aparte, pues miren, porque realmente aquí en Guatemala hay muy pocos estadistas, son muy pocos estadistas. Eh, y a veces se meten a hacer un montón de situaciones pensando que lo que están haciendo es el modelo ideal. Entonces, por ejemplo, yo he notado, aquí había un momento en que se estaba tratando la muestra multiplicando la población por 0.2534. Yo le decía, eso no es una fórmula estandarizada y además, dependiendo del grupo de estudiantes, puede señalar un error porcentual de 40, de 45, en error del estudio. Lo permitido que se puede en estudio está entre 0 y 5% y 10 dándole un chancecito más. Pero ya tomando mayores a 10%, el estudio ya tiene bastante duda, ¿verdad? Bastante situación. Entonces, todo esto lo que nos va a ayudar es a entender, a describir los fenómenos. Primero vamos a trabajar con las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central, y yo sé que ustedes ya la conocen porque lo llevaron en bachillerato, pero es la media, mediana y moda. ¿Qué es la media? A ver si alguien se recuerda. ¿Qué representa la media? Esa es la mediana. Esa, esa es la moda. La media es el dato representativo. Es el dato que representa, es el promedio. Es el promedio. El promedio. Entonces, por ejemplo, eh, pongan ahí, googleemos para que tengamos los datos bien. ¿Cuál es el salario promedio en Guatemala? Aunque ustedes no lo crean, muchos piensan que es el mínimo, pero no. Aquí hay mucha economía, eh, ¿cómo se le llama esa economía que no tiene informal? Exacto.
que hay personas que mandan dinero a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es una economía informal y no permite tener una solidez en esto. Dice ahí, ¿cuánto? ¿2000? Ya vieron, menos del, ¿cómo se llama? Del mínimo. El mínimo ahorita está en 4.200, ¿verdad? Dependiendo de la actividad económica, exacto. Entonces, miren, pues hay colegios, y lo voy a hablar muy sinceramente, me disculpo por si alguno se siente ofendido en el video, ¿verdad? Pero hay colegios que pagan 800 mensuales. ¿Quién puede vivir con eso? Yo recuerdo cuando el colegio que les comenté, que me dijeron que ya no podían seguir pagándome porque ya tenía un grado de maestría. Entonces yo andaba muy nervioso porque decía, ¿qué voy a hacer, verdad? ¿Qué voy a hacer para buscar un trabajo? Casualmente, eso pasó en octubre, en diciembre, ya me estaban llamando acá en la universidad. Entonces, pero mientras estuvo un mes, en ese mes empecé a mandar un montón de helados, ¿verdad? Y recuerdo que hay un colegio que, como yo soy de San Marcos, se llamaba Colegio San Marcos, y dije, bueno, voy a estar ahí porque tiene el nombre de mi departamento. Entonces yo le dije, y me llamaron, pues si solo mandé a las 2 horas me llamaron. Dije, pues qué rápido. Entonces, mire, que estamos interesados, que venga a dar clases. Me dijo. Ay, güey, mire, yo porque había ido a bastantes y cuando iba no era lo que yo buscaba. Entonces, disculpe, pero no quiero movilizarme sin saber cuánto es la pretensión que ustedes tienen, ¿verdad? Y me dijeron, mira, aquí no se gana mucho, la verdad, me dice, sí, pero le sale para sus chicles, que eran esos 800 quetzales que les comenté. Entonces, miren, pues el problema del docente es aceptar esos salarios. Ese es el problema. Porque ahí es donde nosotros denigramos nuestro trabajo también, ¿verdad? Entonces, miren, por eso es de que nosotros miramos esos salarios de 2007. Díganme si, ¿será que una persona soltera podría vivir con eso? Sí, no. Tal vez alquilando un cuarto, ¿verdad? No, sí, sí. Entonces, miren ahora, ¿qué son 100 quetzales? Yo recuerdo cuando era chiquito, 100 quetzales me sentía millonario, ¿va? 100 quetzales, ahora yo quiero salir a comer con mi familia, 100 quetzales ya no es nada para salir. Mejor vamos a comer chucos, ¿verdad? Bueno, lo que pasa con la estadística descriptiva es que describe lo que se observa, ¿verdad? Aquí lo único que sí señalamos es de que aquí no se puede generalizar, solamente se está dando los datos que se tienen en ese momento. Por eso es de que solo describe el fenómeno observado. Ahora está la estadística inferencial. Esa es otra rama de la estadística, que la inferencial, ahí sí se busca inferir o generalizar. O sea, en este caso ya se sacan conclusiones sobre una población a partir de una muestra. Entonces, yo sé que ustedes, ¿cuántos han visto Betty la Fea aquí? Todos, ¿verdad? Todos. Se recuerdan que Betty la Fea siempre decía una palabra. Tengo que hacer las proyecciones, ¿verdad? Ahí es donde se miran esto. Yo que ya tengo datos, ya tengo cosas generales, puedo proyectar a qué es lo que me puede esperar si sigo haciendo esta misma situación. Entonces, la estadística inferencial, y a través de muestras, se puede tomar estimación de parámetros, intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, modelos predictivos. Obviamente, la inferencia va a implicar un margen de error. Eh, ese margen, permita, ese margen, pues como les digo, si es mayor
al 40%, entonces ya es muy, muy riesgoso esa situación. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a visualizar cuál es el margen de error que tenemos también para esta situación. Ahora, para hacer estos estudios, nosotros necesitamos de dos cosas, lo que es la población y lo que es la muestra. ¿Puedo cambiar? Yo siempre les voy a compartir el documento. Bueno, miren pues, la población, y esto quiero referirme de una vez en su tesis. Cuando ustedes vayan a hacer su tesis, traten de que su población tenga por lo menos 3 instituciones que usted haga comparaciones. Es mi consejo. Porque si yo voy a hacer el estudio donde yo trabajo o donde yo estoy viendo todos los patrones, pues ya la información va a salir sesgada. Ya no va a salir tan esencial o lo que uno busca. Sería más se volvería más una experiencia personal a un estudio científico, que es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Entonces, las poblaciones se usan, se usa el total cuando son menores de 100 personas. Ahora, cuando ya son mayores de 100, ya usamos muestras. Entonces, cuando usamos esas muestras, por ejemplo, hay diferentes tipos de muestras que se pueden tener. Están las probabilísticas y las no probabilísticas. Por ejemplo, entre las probabilísticas está algo que se llama stratus, que por ejemplo, voy a dar matemática, pero tengo de cuarto, de quinto, inclusive si hay carreras que son peritos, hay sexto, entonces ya tengo ramas ahí. Entonces yo ya puedo tomar una muestra de esta cantidad, una muestra de quinto, una muestra de sexto, para comparar. Pero vuelvo a repetir, eso sucede cuando ya tenemos una población mayor a 100. Inclusive las tesis de maestría, ¿saben de cuánto se pide que sea la población? En algunas instituciones, no todas, les voy a ser muy sincero, pero algunas instituciones piden que sean 1000 el total y ya las demás que se utilicen muestras, ¿verdad? O sea, debajo de 1000 se utiliza la población. Es así es como se va viendo la situación y los de doctorado, pues ya se va viendo otro tipo de estudio, porque en el caso eh, de, de esto, pues en doctorado ya se tiene que generar algo propio. Por ejemplo, yo en mi doctorado solo tenía 15% de citas, nada más. No podía tener más de 15%. Todo lo demás tenía que ser generado y creado por mí. Permítame. Entonces, como les decía, sí, dependiendo el tipo de población que ustedes tengan, así es, se va a tomar la situación si es que se utiliza muestra o no. Ahora, la muestra es un subconjunto que se extrae de la población. Pero vuelvo a repetir, lo vamos a utilizar con muestras probabilísticas. Ahí les voy a explicar si es que vamos a utilizar más de 100 personas. Vuelvo a repetir. Eh, bueno, quiero preguntarles a ustedes. Aquí en Guatemala, ya el otro año creo que va a comenzar, si no estoy mal. Cuando hay votaciones, señalan estadísticas de tal persona lleva tanto porcentaje, tal persona lleva tanto porcentaje. Levante la mano a quién de aquí le han hecho una encuesta de esas. No. ¿Nos damos cuenta de la trampa? Son sesgos intencionados. Porque la mayoría de personas piensa, bueno, si estos todos están al frente, voy a votar por el menos peor. Así es como piensa un guatemalteco.
y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Solamente que estas dos últimas situaciones, las personas que las prensas publicaban que estaban en primer lugar, no era así, porque cuando estaba el Jimmy, cuando estaba Sandra, el que estaba en primer lugar supuestamente en las encuestas era ya Matei, si no estoy mal, y Sandra. Ya en la siguiente fue ya Matei y Sandra. En esta, Bernardo ni salía en la encuesta. Entonces, ahí podemos notar, es que lo que pasa que esta estadística, lo que se sabe que es lo que se tendría que hacer, es tomar esta situación, ir a diferentes departamentos y tomar la muestra en diferentes lados. Esa sería representativa. Pero si yo hago la encuesta, lo voy a hacer aquí con mis alumnos porque ellos más o menos tienen mis mismos ideales, entonces van a opinar muy similar a lo que yo estoy pensando, ¿verdad? Y eso es lo que sucede también en el caso de que se hagan unas encuestas, porque ahora todos los partidos políticos presentan sus encuestas y ellos van en primeros lugares cada uno. Bueno, entonces, la población, por ejemplo, si vamos a hacer en colegios, la población sería todo el grado escolar donde yo voy a hacer mi estudio. Y la muestra, por ejemplo, eh, si yo voy a tomar, si hay 100 alumnos, por ejemplo, que es algo imposible ahora, voy a tomar 40, por ejemplo. Esa sería la muestra para ver cuántos. Pero esto tendría que ser al azar. No tendría que elegir los buenos para que salgan bien, ¿verdad? No tendría chiste. Sería al azar realmente lo que se podría tomar. Entonces, la calidad de la inferencia depende de la calidad de la muestra que ustedes tengan. Entonces, aquí es donde nos conviene, porque hay muestras estratificadas, muestras que son al azar, que esas son las probabilísticas. Pero también hay una muestra que no es, esta sí no es probabilística, y esta se hace con estudios donde uno no puede tener al alcance. Por ejemplo, si ustedes saben, hay información que es para todo público aquí en Guatemala, pero entonces si yo quiero saber de la información que no es de todo el público, entonces yo puedo hacer una convocatoria para los que gusten participar sin forzar. Entonces esta es una muestra no probabilística porque no estoy haciendo una probabilidad para sacar esa muestra, pero sí es una muestra que se está tomando de, de, de las personas que hicieron. Ahorita le voy a decir cómo se llama esta muestra, que se me fue el nombre. A ver. Bueno, entre las muestras no probabilísticas está por conveniencia, se eligen a los más accesibles, por juicio, es basado al criterio del investigador, por cuotas, que se seleccionan sujetos para cumplir con proposiciones, y está el último que se llama bola de nieve, que se contactan algunos miembros y se les piden referir a otros. Es como lo que hacen los vendedores, ¿verdad? Y dicen, si usted me refiere a tantas personas, yo le voy a bajar el precio. Esa es una táctica nada más. Pero se le llama bola de nieve. Ahora, las variables. Hay variables e investigaciones. Están las variables eh, que se van tomando diferentes características y por distintos valores. Están las variables que se conocen como cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas describen las categorías. Por ejemplo, ¿qué podría ser una variable cualitativa? El color de los ojos, el color del pelo. ¿Qué más?
Bueno, en estatura y edad ya se manejan números. Ajá. ¿Cómo cuál? Color de piel, gustos en comida, sí. Entonces, ahora los cuantitativos se van refiriendo a la cantidad numérica. Por ejemplo, es cierto que los ojos pueden ser cualitativos, pero pueden ser cuantitativos. ¿Y cómo sé que cuándo es cuantitativo? Por ejemplo, cuando yo le hago un examen en el ojo para ver cuánto tiene de miopía, entonces ya se va volviendo cuantitativa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la edad, el peso, eso ya son variables cuantitativas. Pero como les dije, también hay investigaciones que son mixtas donde se va tomando las diferentes opciones. No todas las variables admiten las mismas operaciones matemáticas, que eso es importante. Por ejemplo, si yo hago una encuesta y en esa variable coloco sí o no, entonces eh, no voy a tener mucha observación, solamente una gráfica de cuántos dijeron sí, cuántos dijeron no. Entonces, por ejemplo, las encuestas que ustedes van a tener que hacer en nuestra investigación tienen que ser, que den datos numéricos. Por ejemplo, ¿cuál es su satisfacción de 0 a 10, 0 siendo el mínimo, 10 siendo el máximo, por ejemplo, para poder hacer un proceso estadístico? En el caso de que sea decil, ahora si usted quiere trabajar con percentil de 0 a 100, diferentes situaciones que podemos trabajar. Las variables cuantitativas se describen en dos, las discretas y las continuas. Las discretas son valores enteros. Por ejemplo, yo no voy a decir aquí tengo 2,5 alumnos. Esos son 2 alumnos o 3. En el caso de estas que son discretas, vamos a tomar números enteros. Y las continuas son valores reales. Por ejemplo, el tiempo, ahí sí que el tiempo pues, es diferente, la masa y la estatura. Eh, por ejemplo, ¿ustedes creen que dos personas pueden tener la misma altura? No, matemáticamente no. Se puede aproximar a tener la misma altura, pero no tienen la misma altura. Eso es lo que se puede ver. Puede que se utilizan muchos decimales. Algunos lo aproximan y por eso dicen son iguales. Por ejemplo, ustedes saben de que nuestros pies tendrían que, para utilizar un calzado correcto, tendrían que hacerse un examen en los dos pies para poder utilizar el calzado que ustedes usan, que no lo hacemos. Por eso es de que los futbolistas, si ustedes se dan cuenta, tienen zapatos que les mandan a hacer especialmente porque hasta entre los mismos pies son diferentes. Los ojos, inclusive. Uno puede tener más porcentaje de miopía y en el otro no. O puede tener uno miopía y el otro astigmatismo, depende, ¿va? Entonces, eh, son cosas que pueden ir variando, ¿verdad? Entonces, en la parte de continua, nosotros tomamos el tiempo. Por ejemplo, los gemelos nacieron al mismo tiempo. No. Entonces, el tiempo dependiendo al estudio, que se va a tomar la masa, la temperatura inclusive. Las variables continuas requieren intervalos para su análisis, que eso es importante señalarlo. Y para organizar la organización de datos, nosotros vamos a utilizar algo que se llama frecuencias. Cuando por lo regular nosotros tenemos más de 30 datos, nosotros vamos a trabajar con datos agrupados, así se le va a llamar, datos agrupados. Y cuando es menor de 30, cuando es mayor o igual que 30, vamos a trabajar con una categoría que le vamos a llamar datos agrupados. Y cuando es menor de 30, vamos a trabajar con una categoría que le vamos a llamar datos no agrupados. Oye, bueno, la próxima clase ya es numérica, así que nos quedamos aquí por el día de hoy, cumpliendo lo que habíamos dicho.